Bueno, tenemos ya señal en directo desde la sala de prensa del Ayuntamiento de Jerez. Allí ya está preparada la delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, que va a estar acompañada por Aspesorge y por Afanas Jerez para hablar sobre las actividades relacionadas con hoy 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nos quedamos con la señal. Buenos días. Hoy me acompañan en esta rueda de prensa Melquisedec Jiménez, de Autogestores Afanas Jerez, y Pedro Jesús Vega, a mi izquierda, presidente de Aspesorge. Bueno, hoy es 3 de diciembre, como sabéis, y es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un día que deberíamos estar hoy, como cada año anterior, en los museos de la Atalaya, celebrando nuestro gran día, el gran Día Institucional de las Personas con Discapacidad, ahí donde se viven y se han vivido momentos muy emotivos, de los más emotivos que hemos vivido, y también, como no, ilusionantes. Curiosamente, esta mañana, como sabéis, las redes sociales te recuerdan esos acontecimientos de otro año, y me he despertado viendo esas imágenes tan emotivas del año pasado y con nostalgia se recuerdan. Pero bueno, este año tenemos que adaptarnos, tenemos que preservar sobre todo la salud de todas las personas, en este caso pues de todas las personas que tienen alguna discapacidad. Y como no hemos podido celebrar ese gran ciclo de actividades conmemorativas, ese programa de convivencia, ese programa de encuentro, donde la sensibilización y la visibilización es quizás lo más importante, el objetivo más importante que cada año nos ha llevado para celebrar esas actividades. Porque indudablemente con ello lo que conseguimos es esa inclusión y esa eliminación de las barreras. Barreras que tenemos que, entre todos, eliminar. El reconocimiento mutuo y esa capacidad de esas barreras, sobre todo que son mentales, sobre todo barreras mentales, tenemos que seguir trabajando con ellas para que de verdad las personas que tienen alguna discapacidad se integren y sean pues lo que deben de ser, ciudadanos y ciudadanas con toda la normalidad. Por tanto, como decía, este año nuestro objetivo es preservar la salud, y por eso, pero tampoco eso significa que tengamos que dejar de celebrar este día, que tengamos que dejar de conmemorar este día, adaptándonos evidentemente a la realidad. Y hoy, pues, estamos aquí también con una persona que luego ya veremos que le vamos a hacer su reconocimiento. No obstante, es verdad que durante todos estos meses que llevamos tan duros de pandemia, todas las asociaciones, todas las entidades, todas estas personas que tienen alguna discapacidad lo han sufrido más, lo han tenido más difícil, pero sin embargo también hoy es un día para reconocer a todas las entidades que están dedicadas a la discapacidad. Se merecen ese reconocimiento porque han sabido adaptarse con imaginación, con voluntad, con muchas ganas, han multiplicado todas sus herramientas digitales que afortunadamente están a disposición de toda la ciudadanía, y con ese gran derroche de imaginación han encontrado alternativas para crear también espacios para que de desarrollar alguna actividad para de alguna forma estar cerca, vivir cerca de estas personas y no dejarlas, porque como sabemos también estas personas son una de las más vulnerables también a esta crisis que estamos viviendo. Por lo tanto, debemos poner de manifiesto que estas personas con discapacidad que encuentran más dificultades a la hora de sobrellevar cualquier dificultad, pero en este caso esta de manera especial porque tienen o se han encontrado más dificultades a la hora de acceder a los servicios, al trabajo, de sobrellevar el confinamiento, al estar encerrados en casa. Todo eso hace que hayamos tenido también que desde la Oficina de Atención a la Discapacidad, más comúnmente conocida como la OMAD, pues también nos hemos adaptado, también hemos estado cerca, hemos intentado dentro de las dificultades que conlleva la comunicación, pero hemos intentado también estar cerca y en lo que hemos podido pues acceder y darle esos servicios, como por ejemplo hemos seguido tramitando todo tipo de asesoramiento y trámites administrativos y, por ejemplo, decir que hemos alcanzado en este tiempo 3.600
77 intervenciones, a pesar de, como digo, las dificultades, y hemos atendido también a 2.817 usuarios y a 2.316 unidades familiares. Quizás las personas con las que más dificultades hemos tenido de comunicación para utilizar las redes sociales, especialmente, como sabéis, que hemos utilizado la herramienta más fundamental, esa centralita, esos teléfonos, pues han sido precisamente las personas que representan aquí, Pedro, las personas sordas. Pero aún así también hemos seguido trabajando con ellos. Y hoy, más que nunca, queremos reiterar nuestro compromiso de construir una sociedad libre de barreras, totalmente libre. Lo tendremos que conseguir porque para una inclusión efectiva de las personas y además de cualquier tipo de discapacidad, de cualquier tipo. Este es el mensaje que hoy queremos dejar en esta conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad. Por ello, a pesar de que no podemos hacer grandes cosas, recordando las grandes actividades que hemos hecho otros años, pero hoy al menos vamos a hacer algo muy importante y es leer ese manifiesto, esa expresión que desde estas personas pues quieren expresarnos, quieren trasladarnos a la sociedad y a las administraciones. Así que para leer ese manifiesto yo le voy a dar la palabra a Melquisedec Jiménez Cea de Autogestores Afana Jerez. Cuando quiera, Melquisedec. Muchas gracias. Muy buenos días. Hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Este año 2020, el coronavirus ha hecho mucho daño. Muchas personas han enfermado, han muerto e incluso otras han perdido su trabajo. Las personas que más han sufrido el coronavirus han sido las personas mayores y las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad y sus familias queremos participar en la reconstrucción, queremos opinar, que se nos tenga en cuenta para arreglar todo este daño que ha hecho este virus. La reconstrucción debe de tener en cuenta también a quienes solemos más olvidar, a las mujeres y niñas con discapacidad y dichas mujeres que también cuidan a las personas con discapacidad. Desde aquí proponemos 10 ideas. El Gobierno prepara un plan para la reconstrucción. En ese plan se debe de poner 300 millones de euros para apoyar a dichas personas con discapacidad. Los derechos sociales deben estar más claros en la Constitución. La Constitución es la ley más importante de España. Algunos ejemplos de derechos sociales son el derecho a la vivienda o el trabajo. 3. Crear 200.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad. 4. Asegurar la accesibilidad universal. Que en los edificios haya ascensores. Poner accesibilidad cognitiva en las leyes. Así será obligatorio hacer las cosas más fáciles de entender. Las personas con discapacidad intelectual podrán entender mejor las noticias. 5. Contar con apoyos para que podamos elegir dónde y con quién vivir. 6. Contar con apoyos también en otros temas, la educación, el trabajo o la salud. 7. Mejorar la salud para que se atienda mejor a las personas con discapacidad. 8. Apoyar a las familias, son las que siempre están allí cuando hay dificultades. 9. Hacer la tecnología accesible, que sea más fácil de usar para que todo hombre y toda mujer podamos tenerla. Y 10. Tener en cuenta también a las personas que viven en el campo y también lo importante que es cuidar del planeta. Muchas gracias, Melquisedec. Tomamos buena nota de las peticiones y, como digo, tenemos la responsabilidad, todas las administraciones
y toda la sociedad de hacerlas nuestras. Muchas gracias. Y ahora, tras la lectura del manifiesto, queremos realizar nuestro particular homenaje a una entidad que este año cumple nada más y nada menos que medio siglo de trayectoria. Se trata de Apersorge. Es una entidad que está 50 años reivindicando y trabajando muy activamente para eliminar estas barreras y muy particularmente en esta etapa de pandemia. Porque el uso de las mascarillas que tenemos que usar toda la sociedad ha hecho que sea una barrera más para estas personas. Aquí tenemos a la intérprete que está usando esa mascarilla que de alguna forma sí que le facilita, pero ojalá toda la sociedad pudiéramos usarla cada vez que tenemos que estar cerca de una persona con dificultades auditivas. Como decía, Apersorge lleva 50 años, ha contado con 11 presidentes, con su correspondiente junta directiva, hasta llegar al actual, que es Pedro Jesús Vega, que además de ser el presidente actual, fue socio y es socio fundador de esta asociación. En la actualidad podemos decir que es una de las asociaciones más longevas del movimiento asociativo andaluz de personas sordas, del movimiento andaluz, no solo de Jerez. Este 50 aniversario ha sido amadrinado además por Su Alteza Real la Infanta Doña Elena de Borbón. La situación de alerta sanitaria les ha impedido conmemorar también a ellos este 50 aniversario como le hubiera gustado y como se merece esta efeméride. Solamente es verdad que a principios de año, en el mes de febrero, antes de que tuviéramos la alerta sanitaria, pudieron hacer esa exposición, una gran exposición, y bueno, pero se han quedado atrás todo lo que tenían previsto, todo lo que tenían preparado para este gran año para ellos. Pero yo ya les digo, Pedro, que espero que eso no se quede sin hacer, que esto terminará, que esta pandemia va a acabar, afortunadamente, pronto, espero que pronto, y habrá oportunidad, aunque sea celebrar el 50 más 1. Podría ser. Que es igual, el caso es celebrar y conmemorar. Y, por supuesto, nosotros queremos reiterar nuestro compromiso con la creación de una sociedad más inclusiva y, cuando sea posible, como he dicho, pues intentaremos recuperar también algo de lo que somos pioneros quizás en esta corporación, que es esos cursos que se dan continuamente a la sociedad, al ayuntamiento y bueno, y que intentamos que esta lengua de signos española llegue a la mayor parte de la población. Lo recuperaremos en cuanto acabe esta situación de pandemia. Nuestro compromiso y, por supuesto, seguir colaborando con vosotros en todo aquello que esté en nuestra mano. Pero no se puede quedar solo en palabras, Pedro. Así que, para mostrar que nuestro reconocimiento y para que quede ahí, te vamos a hacer entrega de esta placa conmemorativa del 50 aniversario. Me voy a levantar. Muchas gracias. Ha sido perfecto el discurso. Muchas gracias. Bueno, yo que sé, aunque estemos poco, vamos a aplaudir, ¿no? ¿Lo lees tú? Sí, le voy a decir que empiece, porque no me está viendo. De nuevo. El Ayuntamiento de Jerez reconoce a la Asociación de Personas Sordas de Jerez, Apersorge, el 50 aniversario de la fundación y creación de la asociación. Este reconocimiento es para la asociación por una ciudad más accesible para todos. Gracias.
Lo guardamos. Ahí. Así. Yo soy el presidente de la Asociación de Personas Sordas, también soy socio fundador, Pedro Jesús Vega. Empecé hace 15 años en un colegio de Málaga donde me estuvieron explicando la importancia de la asociación, de poder dar servicio a las personas y claro, pues todos no teníamos un sitio donde poder acudir y al final pues en ayuda de unos y de otros con trabajadores, con intérpretes y demás, pues formamos lo que es la asociación porque sabemos que es un lugar importante para las personas sordas porque sabemos que es una identidad para nosotros. Entonces estuvimos buscando hasta poder localizar ese grupo de personas donde poder formar la asociación, pero bueno, sabemos que la accesibilidad ahora mismo es complicada, más ahora por el tema del COVID, con las mascarillas, sabemos lo importante que es comunicarnos y con las mascarillas no somos capaces y ahora es donde más nos hemos visto perjudicados. Gracias al intérprete, que por ella podemos comunicarnos, pues sabemos que nos podemos comunicar, pero claro, como no tenemos mascarilla transparente, pues es complicado que tengamos una comunicación buena y efectiva. Cuando los servicios a lo mejor han estado cerrados por el confinamiento o por las medidas, pues claro, hemos intentado dar ese servicio a las asociaciones con videollamadas, intentando llamar y claro, sabemos las circunstancias porque nosotros no podemos llamar, necesitamos a una intérprete para eso, pero bueno, son las circunstancias actuales. Ahora esperemos que tengamos suerte, que tengamos salud, que es lo importante, que nos cuidemos y que bueno, el 50 aniversario ahora mismo lo dejamos aplazado, sabemos que lo más importante es la salud, ya lo haremos. Desde el Ayuntamiento pues sabemos que nos habéis apoyado durante muchísimos años, sabemos que ahora el tema de la economía es muy difícil y lo entendemos perfectamente, pero bueno, tenemos que continuar trabajando y sabemos que contamos con vuestro apoyo. Tenemos que tener paciencia. Sabemos que la Diputación de Cádiz también nos ayuda muchísimo con las subvenciones, son muy colaboradores con nosotros, incluso también la Junta de Andalucía, la verdad que sí, que no hemos tenido ningún problema y esperamos que únicamente pues sigamos así. La verdad que no hemos tenido. Es cierto que el Ayuntamiento, pues bueno, hemos tenido retrasos, pero también no sabemos las circunstancias. Gracias a todos, un placer. Bueno, pues hasta ahí ha sido esta comparecencia, esa lectura del manifiesto con motivo del Día Hoy Internacional de las Personas con Discapacidad, leído por un representante de AFANAS, y también ese reconocimiento que ha querido tener el Ayuntamiento con la Asociación de Personas Sordas, APESORGE, que además cumplen este año medio siglo, 50 años, y bueno, aunque quedan aplazadas todas las celebraciones para cuando se pueda, han querido tener este gesto con esta asociación, una de las más antiguas y longevas de nuestra ciudad. Y nosotros vamos a seguir hablando del día de hoy, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Incluso hemos visto ahí en esta comparecencia como las propias mascarillas obligatorias para evitar el contagio, pues también suponen una traba más para bueno, pues, las personas sordas puedan comunicarse con la mayor normalidad. Sobre este asunto, sobre esta celebración, sobre unos premios que entregaron ayer y sobre cómo están desarrollando toda su actividad las asociaciones que se dedican a dar servicio a personas con discapacidad. Nos acompaña ya a esta hora de la mañana la secretaria de organización de FEGADI, Pilar Borrás. Pilar, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno, hoy día 3, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estábamos viendo la rueda de prensa con esa lectura del manifiesto y también, como comentaba, bueno, como la mascarilla, como la pandemia también a ciertas personas con ciertas discapacidades, pues ha condicionado mucho más su día a día, más allá de la pandemia, del sanitario.
totalmente, vamos. No solo exclusivamente estaba haciendo un reconocimiento a la asociación APESORGE, ¿no? Pero no solo el colectivo de personas con discapacidad auditiva, sino en general, toda la situación que estamos viviendo, al colectivo de la discapacidad se ha visto súper afectado. En el colectivo que yo represento, que es la discapacidad física y orgánica, pues la verdad que se ha visto bastante afectado, especialmente en nuestros centros residenciales, ¿vale? Porque los centros residenciales son las casas de las personas con discapacidad gravemente afectadas. Bueno, pues son personas que han dejado de ver a sus familias, han tenido, bueno, es un colectivo especialmente vulnerable, han vivido toda esta situación con miedo, los profesionales sanitarios que han estado trabajando han estado muy implicados, pero han vivido también con mucho miedo toda la situación que estaban viviendo para que no entrara, ¿no?, el virus en los centros y un poco se generara, bueno, como ha pasado en otros centros de mayores, que se ha escuchado tanto, ¿no? Esa situación que ha generado tanto miedo, tanto fallecimiento, era la verdad que una preocupación bastante grande, especialmente por el colectivo, ¿no?, de gente muy vulnerable, gravemente afectada, con muchas patologías, muy dependiente de los cuidados de los compañeros y compañeras que trabajan en los centros. Entonces, la verdad que ha sido como un varapalo muy grande, algo para lo que nadie estaba preparado, ¿no?, que es un poco el discurso que se repite, pero es que bien es cierto. Entonces, como hemos tenido que ir reinventándonos cada día, ¿no?, ante la situación que hemos tenido entre manos. Incluso cierto temor a la hora de esa asistencia sanitaria que requieren estas personas, bueno, pues con graves patologías o dependientes, ¿no? El hecho de tener que ir a un centro de atención primaria o a un centro hospitalario. Claro, bueno, incluso hay niños, en el tema que tú has referido a la atención primaria, niños, por ejemplo, que necesitaban la atención temprana, primaria no temprana, y estos servicios pues se han visto paralizados, gente que necesitaba rehabilitación, no ha podido continuar con sus procesos de rehabilitación, es decir, programas que se ejecutaban, que nosotros teníamos un programa de rehabilitación itinerante, ¿no?, donde los compañeros se desplazaban a la sierra o en el campo de Gibraltar o en la zona de Bahía de Cádiz. También se tuvo que interrumpir el programa, ¿no?, hasta que ya terminó un poco, salimos del estado de alarma. Pero claro, todo eso lo han vivido, lo sufren las personas con discapacidad, es decir, hay muchas enfermedades que son degenerativas, necesitan un continuo tratamiento de piscinas, rehabilitación de fisioterapia, atención temprana, y todo eso, al verse paralizado, pues las enfermedades de muchas personas siguen avanzando. Entonces, evidentemente, hace una merma para lo que es la salud de las personas. En algunos casos ha ido hacia atrás, ¿no?, en la recuperación de esas personas. Y sobre todo eso, vivir con mucho miedo, ¿no?, que es el miedo, la verdad que no es ningún buen aliado, y cuando te instauras en el miedo, la incertidumbre y la inseguridad de qué va a pasar conmigo, quién va a seguir dándome asistencia, atención a mi situación, a lo que estoy viviendo, bueno, pues la verdad que es que se hace un llamamiento también a las autoridades públicas, ¿no?, para que, independientemente de los momentos que estamos viviendo de pandemia y demás, que sigan sacando acciones, medidas, programas, todo el apoyo institucional, porque realmente lo necesitamos. Ha sido muy importante el tema de los familiares, porque claro, al no poderse dar esa asistencia, y no solo a la persona que es usuaria, sino que esa labor la han tenido que sustituir en cierto modo los familiares, ¿no? Ha sido muy importante el apoyo de ellos. Evidentemente, sobre todo para las personas que viven en sus domicilios y demás. Incluso ha habido gente que no todo el mundo tiene una red familiar cercana. Nosotros, por ejemplo, había personas usuarias de nuestro centro ocupacional que el centro de día cerró durante todo el periodo de pandemia, y había personas que estaban en silla de ruedas, personas en una situación de dependencia importante y no tenían cerca una red familiar, y su recurso era el centro de día, y como el centro de día estaba cerrado, pues ha habido un poco que organizarse a nivel técnico. Los compañeros que trabajaban en el centro, algunos se dirigían al domicilio, ayudaban a preparar la comida, desde ir a la farmacia a bajar la basura. Es decir, las atenciones siguen estando ahí necesitadas, o sea, siguen estando presentes. Y luego los centros residenciales, que es cierto que las casas, estas personas han estado en sus casas, que son los centros, pero también no han podido estar cerca de sus familias, ni las familias han podido acceder al centro porque se restringieron las visitas. Entonces ha sido difícil para todo el mundo, Y ahora, como se está adaptando todo el servicio y todo el día a día estas personas, en la actualidad ya no hay un confinamiento domiciliario, pero los datos están ahí, están subiendo, y hay que compaginar la actividad con la seguridad. ¿Cómo lo estáis organizando? Pues los centros, concretamente uno de los centros de día nuestro de la línea, las personas siguen estando en casa, pero el centro residencial se han vuelto a restringir las visitas, porque te hablo de un centro que tenemos en la línea de la Concepción, porque ahí sí es verdad que se dispararon el número de casos en lo que es en la ciudad. Entonces, por protocolo y por procedimiento, pues se estimó que las personas se restringieran las salidas de las personas usuarias y la entrada de familiares. Entonces, la verdad que no es algo agradable para la gente estar en un centro, pero también es cierto que lo que estás haciendo es proteger.
y cuidar a las personas. Entonces, bueno, un poco yo creo que ahí también la fuerza la da el equipo humano que está detrás, que ayer se le hizo el reconocimiento al equipo humano de los premios. Reconocer porque los compañeros y compañeras pasan a ser la familia de las personas residentes y son los que están ahí dando no solo los cuidados, sino también el cariño, la atención, el apoyo emocional, los espacios de ocio. Es importante todo, cuidar todo eso. Bueno, Pilar, hoy es 3 de diciembre, un día que sirve para visibilizar bueno, pues, las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Es un día, una jornada de reivindicación, de llamamiento a las autoridades públicas para que sigan dando recursos a las organizaciones que están atendiendo a estas personas. No se ha podido celebrar presencialmente como años anteriores, que estábamos viendo ahí imágenes de la gala de la discapacidad aquí en Jerez de años anteriores. La estamos viendo ahora. Es de 2018 las imágenes de esta gala de la discapacidad. No se ha podido hacer de esta forma, aún así de manera telemática os habéis tenido que adaptar y se ha hecho de esta forma, ¿no? De otra forma. De hecho, vosotros ayer tuvisteis la entrega de premios o reconocimiento, ¿no? ¿Cómo fue? La verdad que es que tú lo has dicho, ¿no? Hemos tenido que un poco adaptarnos, reinventarnos, y la idea que nosotros ya llevamos, este era el 5º año que hacemos nuestro acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y hacíamos entrega de nuestra, para nosotros ya tradicional, ¿no? 5 años para nosotros ya es una tradición, de la entrega de premios. Entonces entendíamos que primero no debía pararse ese recorrido que ya habíamos iniciado, y segundo era el momento perfecto y más que nunca de reivindicar, de hacer visible, porque lo que no se cuenta, lo que no se pone sobre la mesa parece que no existe, ¿no? Entonces un día que, aunque nosotros durante todo el año estamos en una continua reivindicación, pero sí es cierto que ese día como es nuestro día, ¿no? Entonces hicimos el acto, lo hicimos ayer concretamente, vino diferentes autoridades políticas y demás, y fue especialmente bonito. Nos gusta más la cercanía, ¿no? La presencialidad, el tocarnos, el abrazarnos, nuestro encuentro que hemos organizado ya, y con más de 300 personas. Fue en formato webinar y participaron más de 240 personas, estuvieron conectadas, o sea que genial, llegó a mucha gente. Éxito de participación. Sí, estábamos muy contentos. Y se le hizo un reconocimiento muy especial y muy cariñoso a todas las entidades miembros y a todo el personal de los 5 centros de FEGADI, ¿no? Porque son las personas las que han estado ahí, es decir, y yo lo decía ayer, ¿no? En una de las cosas que en una de mis intervenciones digo, la directiva un poco somos la cabeza visible, pero no somos los que movemos todo esto es un engranaje, y son más de 100 personas que trabajamos en FEGADI, en los 5 centros de trabajo, cuidadores y cuidadoras, fisioterapeutas, enfermeros y enfermeras, personal de orientación, personal de gestión, de recursos humanos. Es decir, es un engranaje tan grande que había que hacer el reconocimiento, porque han sido situaciones muy complicadas, muy difíciles, continuamente adaptándote, pidiendo a la gente, ahora no cojas por aquí, ahora funciona de esta manera, ahora de esta manera no, tampoco este procedimiento, muchos procedimientos, ¿no? Continuamente, procedimientos para funcionar mejor, para atender con calidad, para estar protegidos nosotros y a proteger a las personas. Entonces, ha sido como una continua desazón del personal, y las personas siguen trabajando, ilusionándose, y sobre todo lo que yo trasladaba ayer, ¿no? De que la mirada de las personas había seguido siendo la prioridad, era atender a las personas con discapacidad. Entonces había que reconocerlo y se le hizo un reconocimiento ayer público. Hicimos una entrega. O sea, fue muy emotivo. Sí, un pin, no sé si se podrá ver aquí, pero es el galardón que nosotros todos los años otorgamos a autoridades y demás, y lo hemos hecho en pequeñito para que lo tenga toda la plantilla en su reconocimiento, ¿no? de gracias, ¿no? El mensaje de la directiva de FEGADI era a todo el personal y las entidades miembros: gracias por estar ahí, gracias por las ganas, por la energía, por la implicación, por el compromiso, por creerte que lo que tú haces tiene una repercusión. Que la tiene, además. Exactamente. Muy importante. Entonces, era un poco de aliento, reconocimiento, simplemente. Bueno, este año esperemos que la situación pase, que ha sido, aún así, con la dificultad que hemos tenido, el estado emocional de las personas que trabajáis en FEGADI, de los voluntarios, que yo no sé si habéis tenido este año que tirar más de los voluntarios para que os ayuden y reforzar la atención que estabais teniendo.
El personal voluntario es súper importante, imprescindible y demás, especialmente el voluntariado se da más a través de nuestras entidades miembros, ¿no? Hay muchas personas que trabajan de manera altruista, comprometida, sobre todo porque verdaderamente no solo se creen lo que están haciendo, sino porque también entienden que es que hace falta y es necesario. Ha habido muchas situaciones también que he gestionado, yo estoy ahora un poco echando memoria, ¿no? Cuando estaba incluso teletrabajando justamente en el confinamiento puro y duro, yo recuerdo haber estado gestionando con compañeros voluntarios de asociaciones el ir a recoger las medicinas a un usuario, una persona que no puede salir de casa, a llevarle los alimentos, a llevarles tal, y todo eso lo hacían las personas voluntarias. Se coordinaban con la persona, le hacían la compra, que daban unos horarios para que la persona no tuviera que salir porque era una persona a lo mejor especialmente vulnerable, especial de riesgo. Entonces, aquí ha habido una fuerza humana bruta, tremenda y que hay que ponerla en valor, hay que ponerla en valor. Antes de entrar en directo comentábamos, hay una brecha digital, claro, ahora todo se hace telemáticamente, es una cuestión que ha llegado para quedarse. Vosotros también habéis visto esa merma que había, ¿no? Ese vacío, esa necesidad de estar actualizados tecnológicamente. Nosotros nos hemos tenido que reinventar, quizá a lo mejor la federación no tanto, pero sí hemos tenido que trabajar con nuestras entidades miembros, porque nosotros representamos a más de 30 asociaciones de personas con discapacidad de toda la provincia y hay algunas asociaciones que son más pequeñitas, hay algunas asociaciones que, bueno, que a lo mejor tienen más soporte técnico, de personal de apoyo, voluntario, pero hay otras entidades que cuentan con muy poquitas personas trabajando y muchos voluntarios, entonces a lo mejor la asociación no te contaba con los recursos, la trayectoria a nivel tecnológico para adaptarse a la nueva situación. Entonces incluso nosotros tenemos un área de comunicación, un compañero que es Miguel, y Miguel ha elaborado incluso hasta tutoriales para explicar a las personas cómo tienen que conectarse al Zoom, conectarse a esta red, porque ya nosotros, es decir, nuestros actos estatutarios, asambleas comarcales, rectoras, todo lo hemos hecho online. Exactamente, entonces, y las personas han participado y teníamos cierta preocupación a ver, bueno, la gente se va a sentir cómoda, va a hablar, cómo van a ser las votaciones, pues se ha hecho, ha habido un proceso de aprendizaje, pero se ha hecho y yo creo que las personas, bueno, pues se van adaptando y también está viendo que esto funciona y como tú has dicho antes, yo creo que esto ha venido para quedarse, vamos. Sí. Oye, ¿cómo se plantean los próximos meses? Porque bueno, estamos ahí con la incertidumbre, la vacuna, hay expectativas, ¿cómo manejáis ya la planificación del año 21? Trabajo muchísimo, muchísimo trabajo para los centros porque queremos seguir terminando de que se completen los centros en las plazas residenciales, los programas de empleo que sigan funcionando y dándole fuerza al empleo, el tema de la accesibilidad. Nosotros tenemos entre manos una campaña que está programada para durante 9 meses, ahora mismo en el primer trimestre estamos con el tema de los transportes públicos y las tarjetas de aparcamiento, es decir, el tema de accesibilidad, te cuenta que es el colectivo de discapacidad física y orgánica, es fundamental, es decir, si tú quieres ser un ciudadano de pleno derecho, poder ir a actividades de ocio, trabajar y cualquier otra actividad, tienes que tener un medio urbano, un entorno accesible y amable. Claro. Entonces ahora mismo estamos en una plena campaña. El tema de accesibilidad siempre le estamos dando muy fuerte y es uno de los principales objetivos también. Y sobre todo también el tema del lenguaje inclusivo. El otro día en nuestra entidad estatal COCENFE mostró un corto que se llamaba Operación RAE, además era un corto muy chulo porque en clave de humor mostraba cómo 3 personas con discapacidad saltaban la Real Academia de la Lengua, cogían el diccionario y tachaban las palabras minusválido, discapacitado, y era una reivindicación al uso correcto del lenguaje. No somos discapacitados ni minusválidos, somos personas con discapacidad y hay que hablar correctamente, ¿no? Porque lo que uno dice también es lo que llega, ¿no? Entonces hay veces que no, incluso también hay mucha confusión, ¿no? Utiliza también las personas el tema de personas con diversidad funcional, personas con capacidades diferentes, con otras capacidades. No es que sea incorrecto, pero lo más correcto es personas con discapacidad porque es lo que realmente te representa, porque personas con capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes. Ahí no está haciendo un llamamiento acerca de la discapacidad. Entonces el término correcto era personas con discapacidad y el corto iba de eso, entonces del tema del lenguaje inclusivo, de la necesidad de integrar también, no solo hablamos de educación inclusiva, un empleo inclusivo, espacios inclusivos, sino el lenguaje también que sea inclusivo y ahí también le vamos a dar fuerte este año. Pilar, ahora para finalizar, has comentado el tema laboral, teniendo en cuenta que la crisis sanitaria ha traído otra crisis laboral y una crisis económica, ¿cómo se trabaja bueno, pues en pro de la inclusión laboral para las personas con discapacidad? Pues se trabaja mucho, duro y no ha sido nada fácil porque nos hemos encontrado con muchísimas empresas que estaban en ERTE, que ni siquiera te podían recibir o que incluso ni se podían plantear la contratación de una persona con discapacidad porque tenían que intentar recuperar su propia plantilla que ya tenía. Entonces, aún así, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos programas de intermediación que tienen objetivos de contratación, tenemos que a final de año haber conseguido un número de contrataciones
que estamos a punto. Casi, queda poquito, ¿no? Casi, pero es verdad que, y aprovecho con un llamamiento a todo el tejido empresarial, evidentemente, ¿no? Que un poco que rompa esas barreras mentales también, ¿no? Porque hablamos muchas veces de barreras arquitectónicas, pero luego están las barreras que están en la mente, que es como yo creo que es una persona con discapacidad, cómo yo creo que va a funcionar en un puesto de trabajo, esta persona se me va a dar de baja, está asociada a una enfermedad, hay mucha incertidumbre y sobre todo mucho estigma creado erróneo sobre cómo trabaja una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad no somos más buenas que nadie, somos como cualquier otra persona. Habrá trabajadores y trabajadoras que funcionen genial y otros que a lo mejor no vayan tan bien, es como todo el mundo. Pero es cierto que la mirada tiene que ser hacia la capacidad, hacia la oportunidad, hacia la competencia, no hacia la discapacidad, a lo que no puedo hacer, ¿no? Lo que no puedo hacer es lo que sí puedo hacer. Yo tengo una discapacidad y yo me centro en lo que evidentemente puedo aportar, puedo hacer y puedo entregar, y me considero una persona increíblemente competente, igual que cualquier otra persona que no tenga reconocido una discapacidad. Entonces, quizá una barrera mental que también hay que romper ahí con el tejido empresarial. Es la más difícil de romper, pero es la más importante, sí. Porque una vez que se rompa esa, todo se facilita mucho más y se hace mucho más accesible. Pues Pilar, muchas gracias por habernos acompañado. Pilar Borrás, secretaria de Organización de FEGADI. Agradecerte que hayas estado con nosotros hoy aquí en el plató del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días. Y nosotros nos vamos a publicidad, enseguida regresamos porque vamos a contarles más detalles del alumbrado de Navidad que ya está activado en el centro de nuestra ciudad hasta el próximo 10 de enero. Vamos a hablar con la Asociación de Belenistas de Jerez, un pedazo de Belén que han instalado en la sede de San Telmo, de la sede de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz, y vamos a ofrecerles también más detalles de cómo fue ayer ese acto en la que se inauguró esa plaza con el nombre de José Manuel Trillo, histórico sindicalista de nuestra ciudad. Eso todo a la vuelta.